Bueno, vamos a empezar ahora con el teorema de Fuchs. Vamos a analizar esto, desarrollar este tema en el vecinal de cero. Entonces, si tenemos la ecuación I segunda más P' más Q por I igual a cero, vamos a ponerlo acá, en el vecinal de cero, donde sabemos que, bueno, I y prima de segunda obviamente dependen de X, y P y Q también. P de X es igual a sobre X más alfa 0, vamos a poner más a 0, no, vamos a dejar alfa 0 más alfa 1x más alfa 2x cuadrado más etcétera. Q de x es igual a b sobre x más beta menos 1, b sobre x cuadrado más beta menos 1 sobre x más beta 0x más beta 0, perdón, más beta 1x más etcétera. O sea, a lo sumo primer orden y a lo sumo segundo orden del infinito de cada una de ellas. F de R, llamamos a R cuadrado más A menos 1, que es este coeficiente de P, por R, más B, que es este coeficiente de Q, igual a 0. Esto es lo que se denomina ecuación característica de esta ecuación de una más Q igual a 0. Y de acá se van a obtener R1 y R2, que es una ecuación de segundo orden numérica, digamos. Tomamos R1 y R2 como las dos soluciones de esta ecuación. Y adoptamos la convención de llamar R1 a que tiene parte real mayor o igual que el otro. O sea, la parte real de R1 va a ser mayor o igual que la parte real de R2. Ponemos igual porque a veces son complejos conjugados, entonces A más IB, A menos IB, la parte real es igual. Delta R llamamos entonces a R1 menos R2. Y hay dos hipótesis adicionales que son alternativas, que son R1 distinto de R2 y delta R no es natural positivo. O sea, la diferencia es 2, 3, 4, 7, no 0, no menos algo. Y la otra alternativa, hipótesis alternativa, esta es O, una o la otra. Delta R, de R1 también es distinto de R2, y delta R sí pertenece a natural positivo, y se cumple otra condición que no se va a entender ahora, después lo vamos a ver qué es, que llamamos condición complementaria, evaluada en n igual a delta R y R igual a R2, es igual a 0. Igual a 0 significa que para nosotros se cumple la condición complementaria. Bueno, cumplidas todas estas hipótesis, entonces, a veces sí se lo sí, pero vamos a notar más que nada el entonces, la solución I, solución general, es K1 por I1 más K2 por I2, donde I sub 1 es x a la R1 por la sumatoria con n de 0 a infinito de c sub n x a la n. E I2 es igual a x a la R2, sumatoria con n de 0 a infinito d sub n x a la n. O sea, la solución tiene K1 y 1 más K2 y 2, donde K1 y 1 y 2 son así. Obviamente que son linealmente independientes, ¿no? Para que entre las dos componera cualquier solución. Bien, ese es el teorema, el enunciado del teorema de Fuchs. Vamos a hacer ahora la demostración. Bueno, para eso vamos a considerar una solución I general, genérica, sumatoria con n de 0 a infinito de c sub n x a la r más n. Es r genérico. Y lo metemos adentro. Si I es eso, entonces I' va a ser igual a la sumatoria con n de 0 a infinito de c sub n. Al derivar x a la r más n, derivamos término a términos, cosas que en las series de potencia se puede. R más n por x a la r más n menos 1. Y volvemos a derivar I segunda, sumatoria con n de 0 a infinito, c sub n, r más n, otra vez r más n menos 1, por x a la r más n menos 2. Y ahora tenemos I prima y segunda, P y Q, todo expresado como series. Entonces vamos a reemplazar
vamos a reemplazar ahora I prima, I segunda, P y Q en la ecuación I segunda más P prima más QI igual a 0. Bien, entonces empecemos. I segunda es esto, esta sumatoria que está acá. Sumatoria con n de 0 a infinito, C sub n, R más n menos 1, x a la r más n menos 2, más, después viene p, a sobre x, más alfa 0, más alfa 1x, más, no necesitamos más. Por I', esta sumatoria con n de 0 a infinito, C sub n, r más n, x a la r más n menos 1, más q, esto, b sobre x cuadrado más, etc. B sobre x cuadrado, más beta menos 1 sobre x, más beta 0, más beta 1x, más, etc. Por I, que es esta sumatoria con n de 0 a infinito, C sub n, x a la r más n, igual a 0. Bien. Ahora nosotros tenemos una serie, más un producto de series, más otro producto de series. El producto de series es otra serie, en ambos casos. Y finalmente la suma de 3 series. Con lo cual es todo este primer miembro es una gran serie igualada a 0. Quiere decir que esa serie vale 0 para cualquier valor de x. Por lo tanto, la única manera que eso se cumpla para cualquier valor de x, en un rango determinado, en este caso la señal de 0, o sea, todo x menos x igual a 0, todos los coeficientes tienen que ser iguales a 0, para que sea la serie idénticamente nula. Entonces, vamos a ver algunos coeficientes. Empecemos con el coeficiente de x a la r menos 2. Bueno, el coeficiente de x a la r menos 2 va a ser, ¿cuándo vamos a tener r menos 2? En la primera sumatoria cuando n es 0. O sea que va a empezar siendo c sub 0, que es para n igual a 0, c sub 0, r menos 1. Más. En la segunda sumatoria vamos a tener r menos 2 cuando n es igual a... bueno, no, acá nunca. Entonces, ¿cuándo voy a tener r menos 2? Cuando n es igual a 0 y multiplico por a sobre x. Entonces queda n0, r menos 1, menos 1, menos 2. O sea, c sub 0, o sea, a, c sub 0, y dije con n igual a 0, r. Más, y después cualquier otra potencia que multiplique, va a ser más que r menos 2. Y acá voy a tener r menos 2 cuando tome n igual a 0 en la sumatoria, multiplicado por b. Cualquier otro va a tener una potencia más alta, o sea, b por c sub 0. Este coeficiente es igual a 0. Bien, de acá vamos a tener que si sacamos c sub 0 factor común a todo, r por r menos 1 más a por r más b igual a 0. C sub 0 se toma distinto de 0. Después vamos a ver que eso es para que no nos dé la solución trivial como solución. C sub 0 se toma distinto de 0. Entonces, reacomodando esto, tenemos r cuadrado más, o sea, menos r más r, más a r, o sea, pasar menos 1 por r, más b, igual a 0. Esta es la ecuación característica. De acá vamos a obtener R1 y R2, resolviéndola. Entonces, para R1 y para R2 se va a anular este coeficiente y con ello vamos a poder obtener las dos soluciones. Sigamos con otro coeficiente. Coeficiente de x a la r menos 1. Bueno, este es más complejo, lo voy a escribir directamente. Acá vamos a tener
un término acá cuando n es igual a 1, C sub 1, R más 1, R. Más. Acá van a ser dos posibles. C sub 1, A por R más 1, más C sub 0, R alfa 0. Más, y acá también va a haber dos posibles, C sub 1, dos que aportan más que posibles, C sub 1b más C sub 0 beta menos 1 igual a 0. Bueno, vamos a sacar C sub 1 factor común de los dos que lo tienen y el otro lo dejamos por otro lado. C sub 1 va a ser factor común de R por R menos 1, R por R más 1, perdón, más A por R más 1 más no, perdón, no, está bien, dije bien, A por R más 1 de acá más B de acá. Los otros dos son más, los otros dos son estos, este y este. Vamos a sacar C sub 0 factor común, C sub 0 por alfa 0R más beta menos 1 igual a 0. Bueno, ahora bien, así como esto terminó siendo f de r, que esta forma es lo mismo que esta forma, esto, si solo miramos acá y leamos r más 1 en vez de r más 1 por r es esto, más a r más 1 más b. O sea, esto es la ecuación característica f de r más 1. Y esto es lo que se llama condición complementaria. Bien. Entonces, bueno, de acá podemos decir que C sub 1 es igual, esto pasamos restando al otro miembro y luego estoy dividiendo, menos C sub 0 alfa 0R más beta menos 1 sobre F de R más 1. Bueno, y así podríamos seguir calculando más coeficientes. Y llegaríamos a una expresión genérica, vamos a escribirlo, de un coeficiente C sub n, que se puede escribir como menos, porque es todo esto que pasa restando. Y acá va a haber cada vez más términos, ¿no? Sumatoria con k de 1 a n, de C sub n menos k, por alfa k menos 1, R más n menos k, más beta, sí, esto dice chico, más beta k menos 2, cerramos el corchete, sobre f de R más n. Perdón, esta está arriba de la sumatoria, ahí está. Bueno, este es el coeficiente genérico. ¿Qué es lo que tiene de interesante esta forma de coeficiente? Lo que tiene de interesante es que el coeficiente se calcula a partir de coeficientes anteriores. Con k de 1 a n, Cn menos k va de Cn menos 1 a C0. O sea, el Cn se calcula a partir de los anteriores. El primero vamos a ver que va a ser arbitrario distinto de 0, y a partir de él podemos calcular todos los que siguen, que dependen de coeficientes anteriores, y todos estos son numeritos que salen de las constantes, digamos, de la relación serie de P y de Q, y valores y diferentes valores de N y R. Y R va a ser R1 para la primera solución, R2 para la segunda. Bueno, esto se llama ecuación de recurrencia. Y tenemos el coeficiente que queremos calcular por la ecuación de recurrencia, por la ecuación característica en R más N, más lo que llamamos condición complementaria, el resto. Bien. Bueno. Bien hasta acá. Vamos a analizar entonces ahora cómo va a ser la solución. El denominador es en la ecuación
de recurrencia es f de r más n. ¿Y cuándo se va a anular? Si r más n igual a r1 y r más n igual a r2. ¿Esto de dónde sale? Bueno, porque f de r igual a 0, de esa ecuación surgían las constantes r1 y r2. Entonces, si f de r igual a 0 tiene solución para r1 y r2, f de r más n igual a 0 tiene solución para r más n igual a r1 y r más n igual a r2. Bien, esto es algo importante que vamos a hacer ahora para estudiar cómo van a ser las soluciones. Dijimos que buscamos dos soluciones, entonces vamos a ver cuál es la situación con la primera solución, que corresponde a r igual a r1. Bueno, con la primera solución tenemos que ver cuándo se anula esto. ¿Por qué nos interesa cuándo se anula esto? Bueno, porque cuando se anula esto, tenemos el coeficiente es algún número sobre 0, o sea que ese coeficiente no existe. Por eso nos interesa analizar esas situaciones. Entonces, eso se va a anular cuando, ahora r no es cualquiera, es r1. O sea, vamos a poner denominador igual a 0 en la ecuación de recurrencia, cuando r1 más n es igual a r1 y r1 más n es igual a r2. O sea, esto es n igual a 0 y esto es n igual a r2 menos r1. Bien, 1 y 2. Bueno, vamos a seguir acá, no hace falta que vayamos acá. N igual a 0. Cuando n igual a 0, tenemos que el numerador, n igual a 0, que es c sub 0, se anula el denominador, pero el numerador también es 0. Porque el c sub 0, según la ecuación de recurrencia, depende de los coeficientes anteriores. Pero los coeficientes anteriores, c sub menos 1, ¿no? Son ceros, porque las series están empezando de 0. Entonces, como los coeficientes anteriores son ceros, esto quiere decir que este coeficiente es arbitrario y este no nulo. Lo tomamos no nulo para, justamente así se puede entender, porque con la ecuación de recurrencia no nos sigan dando 0 todos los demás, y es que no es la solución que buscamos. ¿Está bien? Otra forma de verlo esto es, acá, si esto es 0, esto puede ser cualquier valor, porque ya está multiplicado por 0 para dar 0. O sea, este es arbitrario. Cualquier valor por 0 da 0, o sea que 0 es arbitrario. Bien. Si estamos en este caso R1 menos R2, como nosotros dijimos que la parte real de R1 era mayor o igual que la parte real de R2, entonces R1 menos R2 nunca va a pertenecer a un natural positivo. O es 0 si son las partes reales iguales, o imaginario puro, o es negativo. Entonces, quiere decir que no va a existir ningún n tal que f de R1 más n es igual a 0. O sea, no hay ningún coeficiente que se anule ahí. Entonces, eso significa que existe c sub n para todo n perteneciente a naturales positivos, que son los de la serie que nos interesa. Por lo tanto, I1 siempre se puede calcular como x a la R1 sumatoria con n de 0 a infinito de c sub n x a la n, como dice el teorema de Fuchs. Este caso, esta es la primera solución, que siempre sale así. Vamos a ver ahora qué pasa con la segunda solución. ¿Cuál es la situación para la segunda solución? Que corresponde a R igual a R2. Bueno, acá el denominador va a ser igual a 0 cuando R2 más n es igual a R1 o R2 más n es igual a R2. El primero nos dice que n es igual a R1 menos R2 y el segundo nos dice que n es igual a 0. Bien, vamos a llamar a esto 1 y 2 igual a que no lo usemos. Este de acá es lo mismo que antes. C sub 0 es sobre 0 porque se anula acá, pero 0 porque depende de que C sub menos 1 menos 2, que son nulos porque la serie empieza en C sub 0. Entonces esto es arbitrario, distinto de 0, el primero.
Y vamos a analizar la situación 1. 1 es n igual a R1 menos R2. Como la parte real de R1 es mayor que la parte real de R2, esto puede ser cualquier cosa. Puede ser un natural positivo, puede no serlo, etc. O sea, acá vamos a plantear que va a haber 4 casos. Vamos a ver. Caso 1. R1 menos R2 no es un natural. No es un natural. Sí, no es natural, ni cero, ni positivo, ni nada. Si no es un natural, y el problema lo tenemos en el C sub delta R, que dice que no es coeficiente C sub 3,5. Hay un C sub 3, un C sub 4. Entonces quiere decir que para todo n perteneciente a naturales positivos, el 0 sale siempre, naturales positivos, existe ¿cómo se llama? El coeficiente, se puede calcular. Entonces, I sub 2 se va a poder escribir como x a la R2 sumatoria con n de 0 a infinito, c sub n x a la n. Si quieren pongamos d sub n acá para que sea distinto, pero se puede escribir igual. D sub n x a la n. O sea, se puede calcular como coeficiente de Fuchs. Bien. Vamos a ver el caso 2. En el caso 2 va a ser cuando R1 es igual a R2. En este caso, I sub 1 es igual a I sub 2. No tenemos dos ecuaciones de recurrencia diferentes. Tenemos una solución LI. Una solución solamente. Por lo tanto, la segunda no sale por este teorema. Va a haber que buscarla por otro lado. Vamos al caso 3. El caso 3 es R1 menos R2, que no es natural. Que sí es natural, perdón. Sí natural. En este caso, cuando vamos a calcular el C sub R1 menos R2, existe eso, porque C sub 3, C sub 4 existe. La solución, el C sub delta, este C sub delta R, va a ser igual a la condición complementaria en n igual a delta R y R igual a R2 sobre F de R2 más delta R sería. ¿No? R2 más N y R2 más delta R. Bien. Este es 0. Por lo que vimos acá. Ahora, depende de que este sea 0 o no sea 0, vamos a estar en dos casos distintos, que vamos a llamar 3A y 3B. 3A, cuando la condición complementaria en n igual a delta R y R igual a R2 es 0, entonces el C sub R1 menos R2 queda 0 sobre 0. Queda arbitrario. No necesariamente 0. Acá no tenemos por qué ponerle distinto de 0, porque como no es el primero, ya tenemos coeficientes no nulos, ya no nos da la solución trivial. Entonces, como ese es arbitrario, entonces la solución I sub 2 es igual a x al R2 sumatoria con n de 0 a infinito de t sub n x a la n. Se puede obtener a partir de una segunda ecuación de recurrencia. En caso 3b, es cuando la condición complementaria en n igual a delta R y R igual a R2 no es 0. Entonces estamos acá ante un finito sobre 0, infinito. O sea, C sub delta R, C sub R1 menos R2, se va a infinito. Entonces, no se puede calcular, obtener, digamos, I2 por ecuación de recurrencia del teorema de Fuchs. Si nosotros miramos las hipótesis del teorema de Fuchs, vamos a ver que al final había dos, que eran, esta corresponde al caso 1 y esta corresponde al caso 3A. Bueno, vamos a hacer un par de observaciones. Ya está demostrado el teorema de Fuchs. Observaciones que son 1. P de X
era igual a sobre x más alfa 0 más alfa 1x más etcétera. Entonces a se puede obtener como el límite para x tendiendo a 0 de x por p de x. 2. Q de x era igual a b sobre x cuadrado más beta menos 1 sobre x más beta 0 más. Entonces, b se puede calcular como el límite para x tendiendo a 0 de x cuadrado por q de x. Y 3, la zona de convergencia va a ser en un vecinal de 0 hasta la primera singularidad real o compleja que tengan p de z o q de z. En realidad este teorema se puede demostrar en complejos, por eso es este concepto de p de q de z. Bueno, y acá hemos terminado con la demostración del teorema de Fuchs.